Hola, ¿qué tal? Un saludo y bendiciones para sus vidas, para todos aquellos contactos de un poco de tiempo y aquellos nuevos. De verdad que estoy muy agradecido por la confianza y veo que muchos han aceptado la invitación de ser parte de mis contactos y ser yo parte de sus contactos, esperando, como siempre se los he dicho, gracias por la confianza y espero ser de motivación y de bendición para sus vidas. Antes que nada quisiera comentarles que he estado trabajando mucho, gracias a Dios. Como muchos de ustedes sabrán, trabajo de noche para aquellos que no lo saben. Trabajo un turno de la noche, salgo a las 3 de la mañana aproximadamente. En lo que llego a casa, me levanto, eh, ya para ir a trabajar después de dormir y, y es un poco de pesado la rutina trabajando los sábados y dentro de ese trabajar bastante y demás, sé que no he subido la segunda parte del video que es este, pero bueno, aquí estamos. Aparte quiero comentarles que este tema nunca me había pasado, pero he experimentado muchas luchas, mm, mucha oposición. Siempre el ámbito de las tinieblas se mueve en contra de lo que es de Dios y sé que lo que se comparte es de Dios, pero sí de verdad que este último estudio he tenido eh, algunas luchas fuertes en el ámbito espiritual, pero hay algo que me conforta. Mira, yo este video lo tenía ya preparado desde hace tiempo, no había tenido tiempo por causa de mi trabajo, pero ya lo tengo escrito, ya lo tenía redactado desde hace un tiempo y hay algo que me conforma, vamos a decirlo así, la otra parte de la balanza, la otra parte de la oposición, es que yo tengo un hermano pastor donde me estoy congregando y en la mayoría, perdón, mil disculpas, en la mayoría de estudios que Dios me pone para compartir con ustedes, Dios me confirma a través de él. De hecho, por ahí subo los videos en la congregación y dos domingos hacia atrás, ustedes los pueden buscar por ahí. Habla de la obediencia y habla de muchas cosas que yo quiero compartirles, que como les digo yo ya tenía preparado y para mí es una confirmación que lo que yo les comparto no solamente es de Dios, sino que sé que es de bendición para nosotros la palabra de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Por eso que les invito a que abramos más nuestro corazón. Una puerta cuando la abrimos poquito, pues entra algo pequeño y la vamos abriendo cada vez más y entran cosas más grandes. Así es de que cuando abrimos nosotros el zaguán, como se dice por allá en México, abrimos la puerta grandemente, podemos entrar, perdón, podemos meter o puede entrar cosas muy grandes a nuestras vidas. Es un estudio, es una enseñanza, es un compartir que les voy a compartir muy breve. Perdón, yo siempre con problemas en la garganta, pero bueno, quisiera continuar dándoles gracias por la confianza. Quisiera antes de compartirles, quisiera orar brevemente. Señor, te doy gracias por el privilegio, por el honor de compartir tu palabra. Y sé que es una gran responsabilidad vivir rectamente delante de ti para poder que lo que se comparta sea sin corrupción, sino que sea limpio como esa agua potable, esa agua de vida que es tu palabra, Señor. Yo quisiera
recordarles a ustedes que he estado compartiendo y llevamos una temática que se llama Verdades Bíblicas y estoy leyendo lo que es el libro de Génesis. Y en estas verdades bíblicas y en este libro de Génesis, que ya estamos en el estudio número 9, en el cual se llama El llamado de Dios, son 4 videos que voy a estar publicando. Ya publiqué el primero, por ahí lo voy a hacer pin arriba de este video para que quede para aquellos que lo quieren ver. Y este es el segundo video de 4 de El llamado de Dios, así yo le puse. Y, y quería comentarles también antes de que se me pase, que el propósito es, en verdades bíblicas, hablarles generalidades, hablarles algo general, algo que sobresalta, algo más importante. Todo es importante, pero hay veces que como quisiera darles como el encabezado de lo que voy leyendo y hacerlo de una manera breve para que ustedes... Perdón, mil disculpas, mi alarma. Casi preparándome aquí es mi alarma para prepararme para ir a trabajar, pero bueno, tenemos el tiempo todo bajo control para compartirles de la palabra. Y les decía que ese es el propósito de hablarles generalidades para que ustedes vean de una manera amplia y sencilla, rápida y de bendición a sus vidas. En el estudio pasado hablamos lo que es un llamado. Y hablamos que un llamado, este llamado es no solamente un llamado o cualquier llamado, sino es un llamado y es el llamado de Dios. Dios al mundo entero ahorita está haciendo un llamado. Y es un llamado a través de su palabra. Y es un llamado por medio de su Espíritu Santo. Y ese llamado, o ante un llamado, hablamos que para atender un llamado, o atender, tenemos que dejar algo o de hacer algo para atender ese llamado. Hablamos que Dios nos habla de muchas maneras. Dios ha hablado siempre de muchas maneras por los patriarcas. Habló cuando Jesucristo vino. Dios a través de Jesús nos habló al pueblo cuando Él estuvo y nos sigue hablando a través de su palabra porque Él es la palabra viva. Y ahora en estos tiempos nos habla por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios fue dejado en estos tiempos para guiarnos y consolarnos, y guiarnos a través de su palabra. Y nos guía, o a dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo, es a ese llamado, a su llamado mismo, al llamado de Dios. Y quiero leerle las escrituras para ir avanzando. Es Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, que les voy a leer cortamente para avanzar. Dice, y dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. ¿Notan? Dios les dice, ven, está haciendo un llamado. Dios nos dice que vayamos y para ir tenemos que dejar una posición para ir a su llamado. Dice, y yo te haré cabeza de una nación grande y bendecirte y ensalzaré tu nombre y tú serás bendito o serás una bendición. ¿Sí? El llamado de Dios es para que vayamos y seamos de bendición. Dios a Abraham le hizo el llamado y le dijo, si vienes, te voy a hacer a ti bendición. Estoy leyendo una versión Torres Amat, que es una Biblia de las que hay en México, de esas grandotas gruesas. Esa es la versión que estoy leyendo el día de hoy. Y me llama la atención que en esta versión dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis que estamos leyendo, dice, bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti, en uno de tus descendientes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es lo que me llama la atención. En uno de tus descendientes. Recordemos que si nosotros vamos a Mateo, vamos a ver la genealogía, vamos a ver la palabra de Dios, podemos ver que es cuando se habla de Jesucristo, habla que Jesucristo tiene una línea y en la parte humana es descendiente de Abraham. Es decir, a través de Abraham tenemos la promesa que es en Cristo Jesús. Bueno, parte del desarrollo usted lo puede ver en los videos pasados, pero algo que me llamó la atención y que el Señor me ponía en el estudio pasado y quiero continuar, ya que hablamos de la obediencia, porque hablamos que el llamado de Dios tiene, en este tema que estamos hablando, en el llamado de Dios hay 4 puntos para atender al llamado. Y uno de los puntos para atender ese llamado, que se tiene que tener los requerimientos para el llamado de Dios, es la obediencia. Y la obediencia hablamos que es como... Yo puse un ejemplo. Yo les puse un ejemplo y les decía en el estudio pasado que en un servicio a Dios, si tomamos una figura como una paloma tiene 2 alas y una paloma para volar con sus 2 alas, para elevarse con sus 2 alas, una paloma. Asimismo, el servicio a Dios, el ir a un culto de Dios, tiene que estar lo que es la alabanza, el alabar a Dios y la predicación. Y eso que yo ya lo había meditado, Dios me ponía en mi corazón algo similar para la obediencia. Y la obediencia tiene, digámoslo así, como 2 alas de paloma. Para que se eleve la obediencia, para que la obediencia sea, tiene que la obediencia tener 2 cosas, que es el querer y el hacer. Y hablamos ya en el estudio pasado lo que es el querer. Ahora quisiera completar la obediencia o esta otra alita de la paloma para que entendamos lo que es el hacer, para que tengamos bien entendido lo que es la obediencia a Dios. Un punto muy importante para el llamado que Dios nos hace de ir a esa promesa, a ir a tener ese encuentro con Él, es la obediencia. Yo me puse aquí una pequeña notita para avanzar. Créame que voy a terminar pronto. Yo me puse a hacer, ejecutar, accionar, poner la obra en el arado, ¿sí? Querer y hacer. El querer y el hacer. Hacer, usted puede hacer una cosa con sus manos, usted puede ejecutar alguna acción en su trabajo, un obrar, un accionar, poner la mano en el arado. Eso es ejecutar. Abraham dijo seguramente a su esposa cuando le hicieron el llamado y él decidió en su corazón obedecer a Dios. Seguramente él a sí mismo, él a Dios, él a su esposa, no solamente él tuvo el querer en el corazón, sino que él dijo, yo voy, Señor, yo voy, yo te sigo. Tú me estás llamando, yo voy. Seguramente le dijo a sus familiares, porque Abraham era un siervo de Dios, que antes del llamado tenía sirvientes, tenía familia, tenía esposa, tenía un sobrino, que todo lo que él estaba ahí en su ámbito de personas, él tuvo que haber dicho, pues nos vamos. Y le han de haber dicho, ¿a dónde nos vamos? ¿O con quién nos vamos? Y él haber dicho, ha de haber expresado a sus familiares, a sus siervos y demás, pues nos vamos porque Dios me hizo un llamado y yo he dicho que sí, les estoy comunicando
que vamos a ir a ese llamado. O sea, es importante que sepamos que el Dios que nos hizo nuestros oídos, el Dios que hizo nuestros ojos, nuestra boca, es el mismo Dios que al hacernos una boca, Él tiene oídos. O sea, Él oye, Él escucha, Él ve. Y lo que Él quiere es que nosotros entendamos que hay una comunicación. Dios es un Dios de comunicación. Si Dios habla, Dios escucha, ¿sí? Entonces, el segundo requerimiento es la obediencia, y la obediencia hay que hacerla por fe, ¿sí? El segundo requerimiento es caminar por fe, ¿sí? Quiero que me entienda para avanzar. El primer requerimiento es la obediencia, ¿sí? Pero la obediencia es el primer requerimiento y el caminar por fe es el segundo requerimiento. Pero recuerde que la obediencia sin fe es una obra muerta. Por eso es que la obediencia, ¿sí? En la obediencia tiene que usted tener el querer y el hacer, y hacerlo por fe. Y ahorita vamos a explicar qué es fe, ¿sí? Espero que usted me vaya entendiendo. Segundo requerimiento es caminar por fe, y fe a la promesa, fe a la bendición. Dios, al hacernos un llamado por medio de su palabra, ¿sí? Nos hace el llamado a la promesa, a la bendición. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para nosotros. Y nosotros, para ir, tenemos que hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y espero que a través de esta predicación su fe sea tocada. Usted experimente la fe verdadera, la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y que ese oír, ese llamado de Dios donde Dios te dice, ven, que te quiero bendecir, ¿sí? Porque es Dios el que está hablando. Sepa usted que es Dios el que está hablando, es Dios el que va a tocar su fe, y usted va a caminar por fe hacia una promesa. Pero vamos a explicar qué es fe, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es la certeza de que Dios me va a bendecir, que si yo avanzo, que si yo dejo lo que tengo que dejar, ¿sí? Y yo obedezco, tengo en mi corazón el deseo de avanzar, digo, declaro, acciono, y voy a esa bendición aplicándole fe, ¿sí? Estoy certero que Dios me va a bendecir, que Dios me va a bendecir, ¿sí? Estoy certero, estoy convencido. Debe de haber en nosotros estar certeros, convencidos que en el llamado de Dios nos va a bendecir, que Dios es real. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante. La palabra del Señor también nos enseña que el justo por la fe vivirá. Nuestro caminar, ese caminar hacia la bendición, ese caminar en el llamado, es por fe. Es por fe. Nosotros en el caminar en el llamado de Dios debe de ser por fe. Y ya vimos lo que es fe, pero tenemos que entender cuál es la fe, ¿sí? Porque una cosa es fe, esperar que algo, tener la certeza de que algo va a pasar, eso es fe, pero tenemos que entender cuál es la fe. Y para eso quiero explicarles, quiero leerles lo que dice la palabra del Señor, y voy a abrir mi Biblia. Y la Biblia en Romanos, tengo apuntado por aquí, si usted gusta buscar Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo
8, 9 y 10, ya casi para terminar. Quiero leerles la palabra del Señor que dice desde el 8, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos. O sea, la fe que predicamos, que es Pablo que está enseñándonos a nosotros cuál es la fe que se predica. Esta es la fe que predicamos. Dice que más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esa palabra para nosotros decir, quiero el llamado, Señor Jesús. Quiero el llamado, mi Dios. Quiero ese llamado hacia esa promesa. Esa promesa que tú le diste a Abraham, donde le dijiste que en uno de ellos sería él bendecido, serían las naciones bendecidos. Esa promesa de Abraham ya nació, ya murió, ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esa bendición, ese llamado. Sí, ese es el llamado. Dice, más que dice cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, ¿ves la importancia de declarar, de decir? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si creemos, dice la palabra, que si confesamos con nuestra boca, sí, porque cercana del corazón está la palabra. Todos tenemos ese deseo de alcanzar esa promesa, esa bendición, de acudir a ese llamado, de hacer ese llamado, de activar en obediencia, de querer y hacer. Pero para obtener, para hacer, para empezar a caminar en ese llamado de fe, o por medio de la fe, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es esa promesa, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se declara y se dice, sí, Señor, yo quiero de tu promesa. Creer es la decisión que se toma en el corazón. Creer es la decisión que se toma en el corazón. La determinación que quiero desligarme de este mundo para ir a luz. Ahí en el corazón se toma la determinación. Y con la boca se declara, se confiesa para activar la fe. La palabra del Señor nos enseña, querido oyente, que tenemos un llamado de Dios. Un llamado de Dios donde quiera que tú estés, donde quiera que sea tu situación, en cualquier parte del mundo, tú conoces tu vida. Y el llamado que Dios te hace es ahí donde estás. Tal vez te encuentras afligido, tal vez te encuentras enfermo, cansado, tal vez te encuentras en situaciones no gratas delante de Dios. Hay muchos que en este momento están perdidos, que no han tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con esa promesa que es Jesucristo. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros por medio de su Espíritu Santo, que nosotros veamos que hay un llamado hacia la promesa, y esa promesa es Cristo Jesús. Y para poder caminar hacia esa promesa,
poder empezar a caminar en el camino de la fe. Es importante que no solamente creamos que Jesucristo nos perdona, no es solamente o no es lo único que se tiene que tener el creer que hay un camino y que el camino y que hay un llamado y que el llamado es a la promesa, sino que es muy importante que tú declares, que tú digas, que tú hables con el Dios que escucha y le digamos en esta oración que quisiera orar. No importa la situación que tú estés pasando, pero quisiera concluir este video corto, pero sé que es de bendición para que tú, a través de esta oración, hagas una oración similar. No tiene que ser una oración como la que yo haga, sino que simplemente yo quiero orar para que tú, con tus labios, saques de tu corazón lo que tienes que sacar para el Dios que oye y empieces a caminar en ese camino de fe hacia esa bendición del único que puede sanarte, sanar tu alma, sanar tu situación, tu matrimonio, tu vida, sea cual sea la situación, pero lo más importante, darnos salvación y vida eterna. Esa es la bendición que nos espera, llegar a la salvación y a la vida eterna. Señor Jesús, yo te doy gracias por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Te doy gracias por el llamado que tú nos haces de volver nuestros corazones para contigo, Señor, de dejar esa situación de pecado donde fallamos, esa situación de enfermedad, esa situación de divorcio, esa situación de muerte, esa situación de pecado que tú conoces, en la cual la humanidad se encuentra antes de acudir al llamado, Señor. Pero venimos por medio de la fe, Señor, a activar en tu llamado, a obedecer lo que dice tu palabra, obedecer para nuestro bien de nuestra alma, no solamente querer y el hacer, Señor, sino que aplicarle la fe a la obediencia. Porque esa es la fe que predicamos, decían tus siervos, tus apóstoles, Señor Jesús, que cercana de nuestro corazón está la palabra, pero que con la boca se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para ese llamado, Señor, para obtener esa promesa, esa bendición, Señor. Por eso en este día yo vengo declarando, vengo confesando, vengo diciendo, Señor, que tú eres el único que puedes sanarme, perdonarme, limpiarme. Tú eres el único que puedes restaurar hogares, matrimonios. Tú eres el único que puedes sanar, curar de toda enfermedad. Tú eres el único, tú eres el autor y consumador de la fe, dice tu palabra, Señor Jesucristo. Por eso te invitamos a nuestras vidas, Señor. Yo te invito a mi vida. Te invito a mi corazón, no solamente para que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, no solamente para que me laves de todo pecado, Señor, sino que te sientes en el trono de mi corazón, Señor, para que yo vaya, bendito Dios, delante de ti, Padre Celestial, por medio de la sangre de Cristo, para que por medio de tu Espíritu Santo yo vaya siendo guiado una vez limpio para agradarte, Padre, para caminar en ese llamado que tú tienes, ese llamado a la obediencia, ese llamado a la santificación, ese llamado, Señor, a vivir una vida recta, Señor. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Te doy gracias porque solamente a través
de la fe, Señor. La fe que es en Jesucristo. Podemos caminar, podemos tomar la decisión de avanzar para verte, Señor Jesús, para verte cara a cara. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les recuerdo que por aquí arriba de este video voy a estar poniendo el estudio pasado, que es la obediencia, y este estudio que es parte de la obediencia que se enlaza con la fe, que es el segundo estudio, ¿sí? Estaremos prontamente transmitiendo, compartiéndoles el tercero y el cuarto estudio, que son los 4 requerimientos que veo yo en la palabra que se tienen que tener para ese llamado, el llamado de Dios. Les recuerdo, primer requerimiento, la obediencia. Segundo requerimiento es la obediencia con fe. Segundo requerimiento, caminar por fe, con fe, en fe. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.